Muy bien, pues ya estamos una vez más de nuevo en esta temporada que estamos llamando la segunda temporada con... más preguntas que respuestas. Con más preguntas que respuestas, es correcto. Mayra, ¿cómo estás esta tarde? Hola, buenas tardes. Muy bien, ya aquí listos para este episodio, nuevo episodio. Mayra, pues nuestro episodio pasado fue todo un hit. Tuvimos más de 2.200 millones de reproducciones a través de YouTube. Are you being serious? Dream come true. No, pero no he chequeado, pero no lo hacemos por los views, no lo hacemos por cuántas personas escuchan, lo hacemos para, yo creo, para expresar, ¿no? Ajá. Tanta bendición que tenemos dentro de nosotros, así que necesitamos sacarlo. Necesitamos sacarlos, pero la semana pasada estuvimos hablando un poco de pues esta historia, esta aventura que se llama Misión Vida. Algunos de ustedes a lo mejor habían estado preguntándose algo o un poco acerca de Misión Vida. Si quieren escuchar, está en el episodio pasado. Se llama ¿Qué onda con Misión Vida? No es cierto. No, ¿qué pasó con Misión Vida? ¿Qué pasó con Misión Vida? Es el título de ese podcast. Pero más que nada lo hacemos para expresar algunas cosas que hay dentro de nosotros, y más que nada este podcast es un ejercicio para nosotros, un ejercicio de conversación, un ejercicio de práctica entre mi esposa y yo, donde podemos conversar y encontrar nuestro ritmo, Mayra. Sí. Y vaya que ha funcionado, porque hace 2 semanas estuvimos en una serie en la iglesia que se llamó La Meta es el Amor. Oh, yeah. La Meta es el Amor, y a ti y a mí hace 2 semanas nos tocó compartir juntos. No nos tocó, bueno, lo planeamos tú y yo de compartir juntos. Estuvimos hablando acerca del matrimonio. Ajá. Y hablamos algunos puntos importantes en cuanto al matrimonio, pero lo que me di cuenta, Mayra, es que este podcast, este ejercicio de conversación nos ha ayudado mucho a poder encontrar nuestro ritmo cuando estamos haciendo algo juntos o cuando estamos compartiendo juntos. ¿Lo sentiste? Sí, creo que sí, porque sí me ha ayudado. Bueno, a mí eso sí me ha ayudado mucho al poder, pues, practicar eso, ¿no? El hablar, el poder expresarme, el poder no tener tanta vergüenza o pena el estar enfrente de un micrófono, y creo que sí, nos ha ayudado mucho el poder, conectamos muy bien, o sea, como que fluimos muy bien cuando ya agarramos el hilo de la conversación, ¿no? Como que fluye muy, muy padre la conversación, y lo pudimos ver ese domingo que compartimos acerca de los matrimonios. Como que fluyó muy bien, se sintió muy amena la plática, la conversación. Sí, bueno, la única diferencia es que no fue una conversación. En estos episodios y este podcast es una conversación, o sea, literalmente no tenemos notas. Ajá. Hablamos lo que está en el momento, por eso le llamo un ejercicio de conversación. Pero ese domingo no fue una conversación, no fue una plática, fue más como una enseñanza, ¿no? Como una enseñanza dada por nosotros dos, porque esa enseñanza tenía puntos y tenía comas y tenía pues un outline a seguir, sí. ¿No? Y en estos podcasts realmente es una conversación. Tú literalmente te la hiciste de diva el día de hoy porque quisiste que te pusiera... Ya no quiere tener los stands regulares chiquitos que tenemos. Ella ya quiere estar cómoda. Ya le gustó mucho. Es que... Literalmente ahorita tiene la pierna arriba de mi silla. Y como que ya te gustó mucho Es que tú dijiste, vamos a hacerlo, grabarlo solamente para que no te pongas maquillaje, no te hagas el pelo ni nada. Sí. Dije, alright, no me digas 2-3 veces, así la hago. Pues por eso digo que ya te gustó. Mira, aquí tengo la patota casi en mi cara. Mi piecito bonito. Y anyways, sí, esa es la diferencia, pero ya lo voy a bajar. Creo que el podcast nos ha ayudado a encontrar nuestro ritmo entre tú y yo, y encontrar esos espacios donde uno puede entrar y literalmente también los desaciertos que tenemos
desaciertos, refiriéndome a los errores, son aciertos para nosotros. Si lo sabemos manejar, los desaciertos o los errores que hacemos son aciertos para nosotros. Me doy cuenta mucho que en este podcast nos interrumpimos mucho. Pero creo que ese es, a lo mejor para algunas personas puede ser como un error o un desacierto, como que porque se la viven interrumpiendo, pero lo hacemos bien, ¿no? Uh-huh. Porque llevamos adelante la conversación y no hay espacios vacíos, aunque también los espacios de silencio no deben ser incómodos, debemos también usarlos a nuestro beneficio, pero eso es lo que me refiero, que nos ha ayudado mucho estos ejercicios de conversión, y esto es lo que es estos podcasts, ejercicios de conversión. ¿De qué estás riendo? De cómo tienes el micrófono agarrado con el ministrante. Pues es que yo estoy acá bien fregona, así sentada, bien relax, y con el stand aquí que llegas al piso. Pues es que si no te voy a ver, si no te veo. Pero me hubieras puesto tu stand así para que estuviera como que más chido aquí. Pues sí, pero me llegaste de repente y es ya. que tú dijiste, vámonos, y yo dije, ok, vamos, ya estoy lista, para no perder tiempo. Anyway, si quieren ver esa enseñanza, váyanse a All Hearts Español. Se llama All Hearts Church en YouTube. Y ahí están los servicios en inglés y los servicios en español. Nosotros, desde luego, estamos en español. Pero dice Spanish Experience y dice English Experience. Exactamente. Entonces, y tiene la fecha. Nosotros vamos a estar allí en el Spanish Experience. Creo que fue hace 2 semanas. Hace 2 semanas. No sé si tiene título o no, pero aproximadamente fue febrero 19. Uh-huh. Ahí está. Entonces, febrero 19. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Hablamos acerca de los matrimonios. Hablamos del tema acerca de qué destruye matrimonios, ¿no? De las cosas que destruyen matrimonios. Hijos. Hablamos de 3 puntos importantes. Y bueno, por ahí váyanlo a ver si les... Y no se alcanzó el tiempo, ¿verdad? No, casi. Bueno, muy de panzazo. Pasamos, así como que dimos... No profundizamos porque era poco el tiempo que teníamos, pero creo que sí, los puntos que tocamos estuvieron muy, muy chidos. Pues el día de hoy, Mayra, está la pregunta. Esta es la pregunta que tenemos en este episodio. ¿Cuándo es tiempo de salir de mi iglesia? O la variación es: ¿cómo sé si es tiempo de salir de mi iglesia? ¿Cómo sé si a través de todos los años que hemos estado en el ministerio, no necesariamente en el pastorado, pero a través de todos los años que hemos estado en el ministerio, me han hecho esta pregunta a través de mensajes, personas que conozco, personas que en su momento tuvimos una amistad o fui maestro de ellos en la escuela ministerial. Me han mandado esta serie no serie de preguntas, esta pregunta: ¿cómo sé cuando es tiempo de salir de mi iglesia? Y es una pregunta que yo creo que es relevante al día de hoy, porque la semana pasada estábamos hablando de que sí hay esta pues una subcultura, ¿no? De personas que a veces le dan la vuelta a la manzana eclesiástica, ¿no? Yeah. Ahora, antes de echarle tierra a alguien más, pues nos echamos tierra a nosotros mismos. ¿Cuándo fue? Vamos a irnos por partes. Antes de que estuviéramos casados, ¿cuándo fue la primer vez que tú saliste de la primera iglesia donde estabas? ¿Y qué fue lo que te... No sé, lo que te hizo salir, o que lo que te hizo cambiar, o lo que te dio como la luz verde de poder salir. ¿Cuántos años tenías también? Porque hay que darle contexto, porque si no le damos contexto, pues entonces no funciona. A ver, fue cuando recién yo entregué mi vida a Cristo, que ahí fue en la
iglesia que crecí espiritualmente a mis 14, 15 años. A mis 16 años creo que salí de la iglesia, no estoy muy segura, pero estaba en el grupo de jóvenes, estaba liderando lo que era el grupo de panderos, de banderas. En aquel tiempo, en una iglesia en la ciudad de Edimburgo, Texas. Ahí fue donde yo entregué mi vida a Cristo, ahí fue donde empecé a conocer de Dios, de la palabra de Dios, ahí fue donde me bauticé ahí, y realmente yo era muy nueva porque nunca me había hecho esa pregunta. Yo de joven nunca me había hecho esa pregunta o nunca se me había presentado esa pregunta del yo salir de la iglesia. Cuando nosotros salimos de la iglesia, que era mi mamá, mi hermano y yo, salimos de la iglesia donde yo entregué mi vida a Cristo. Yo estaba muy joven, se me hace que tenía como unos 16, 17 años. Bueno, hayan tenido la sabiduría para entender la razón por la cual salían o no. Me gustaría que contaras esa experiencia, si te acuerdas o no. No tiene que ser como que una enseñanza, como que dártela de saber. Bueno, nosotros decidimos salir de la iglesia. No, realmente fue porque, no sé, mi hermano conoció a un pastor, nos invitaron a la iglesia, fuimos y visitamos, fuimos con este pastor, nos invitaron, fuimos a un servicio de jóvenes. Yo conecté muy bien con la hija del pastor. Mi hermano conectó muy bien también con los jóvenes. Después a mi hermano lo invitaron a tocar a esa iglesia, que también estaba acá al norte de Edimburgo. Él lo invitaron a tocar y él empezó a ir a tocar, a ayudarles a tocar lo que era la batería. Entonces ya mi mamá, ella fue con mi hermano. O sea, mi hermano y mi mamá fueron los primeros que se fueron para la otra iglesia. Entonces, y cuando tu mamá se fue, es como que, bueno, voy a ir a ver, o fue como que, no, ya me voy. No recuerdo, pero ya después de que ya ella empezó a visitar la iglesia y empezó como que a conectar muy bien con la gente de la otra iglesia, fue cuando ya hubo ese cambio, ¿no? Esa transición de moverse a esa iglesia. Yo todavía me quedé tiempo en la iglesia donde yo entregué mi vida a Cristo, donde estaba creciendo. Es más, asistíamos a conferencias de jóvenes, asistíamos a eventos donde se reunían varias iglesias. Todavía después de que mi mamá y mi hermano se habían movido. Yo okay. Todavía me quedé porque sentía quedarme, como que no quería irme a la otra iglesia porque todavía yo estaba activa en el servicio de la iglesia. Jóvenes, panderistas, estaba ayudándole a mi tía con la organización de lo que era las conferencias de jóvenes que se reunían varias, no me acuerdo cómo se llamaban en aquel tiempo, concursábamos, había concursos de Biblia, o sea, todo bien padre y me encantaba todo eso a mí. Entonces ya después de un tiempo como que sí extrañé el no tener a mi mamá, el no tener a mi hermano, y me invitaron a la iglesia. Entonces varias veces fui, me gustó, me sentía a gusto, pero nunca por mi cabeza como que nunca pasó, hoy tengo que orar o preguntarle a Dios si me puedo mover a la iglesia, ¿no? Exacto. Simplemente me moví. Es lo que te... Simplemente me moví. Es lo que te iba a preguntar, o sea, como tienes recuerdos de que si tu mamá o tu hermano, o en este caso tú, como que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hablar con la pastora o el pastor y vamos a decirle, ¿sabes qué? Pues sentimos que es tiempo de salir, o simplemente hubo un movimiento así. Solamente de mi hermano y mi mamá no recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien cómo fue esa transición de ellos. Bueno, pero de mía, yo sí hablé con mi tía. Yo sí hablé, en ese tiempo ellos eran los pastores, mis tíos. Hablé con ellos, le dije, voy a asistir allá, voy a servir en aquella iglesia. No les pareció muy bien la idea porque pues me estaba yendo de la iglesia, del equipo de jóvenes. Yo me empecé a sentir a gusto allá y que también estaba conectando con los jóvenes, con la iglesia, con la gente de la iglesia, en el conectar con ellos me hizo sentir de que me moviera. O sea, como que no oré, no pedí a Dios, guíame, pero sí avisé. Por eso digo que tenemos que darle un poco de contexto, porque tampoco no eras una persona adulta o madura en el Señor, a lo mejor. ¿Tenías cuántos años tenías? Tenía como 16 años. 16 años, casi prácticamente estabas saliendo de tu adolescencia hacia la juventud. Y no tenías esa capacidad o esa información de, ¿sabes qué?
pero creo que hiciste lo correcto, ¿no? Sí, porque te digo que estaba activa en los jóvenes, en la organización, panderistas. Entonces sí hablé porque ya no iba a haber, tenía que quedarse alguien en mi lugar de los panderos. Uh-huh. Entonces yo hablé con el pastor, con la pastora, les dije lo que estaba pasando, ellos entendieron bien y me dieron la bendición y yo salí. O sea que pero sí, os dijiste, no, como que no estaban muy de acuerdo, pero estaban, te dijeron. Pero me dejaron ir. Te dejaron ir. Okay. Me dejaron ir porque pues allá estaba mi mamá, allá estaba mi hermano. En ese tiempo mi papá también ya estaba asistiendo a aquella iglesia, porque acá donde estábamos con ellos, mi papá no asistía. En aquella iglesia mi papá ya estaba así. Entonces yo cuando veo que mi papá está asistiendo a aquella iglesia también, como que me da la motivación de que mi familia está allá y yo estoy acá. Uh-huh. Entonces eso también me movió a yo irme para allá con ellos. Entonces ya los 4 estábamos asistiendo a aquella iglesia. Uh-huh. Pero ahorita, o sea, no es como que yo haya dicho, voy a orar, porque no se me enseñó eso a mí. Sí. No se me enseñó eso. Busca la guianza de Dios, busca que Dios te guíe. A lo mejor sí, pero no lo alcanzaba a entender. Soy yo nada más el sentir que yo tenía era de quedarme. Cuando sentí que era el tiempo ya de salir, de que, porque mi papá estaba allá, mi mamá estaba allá, mi hermano estaba allá, fue cuando también ya hice la decisión de salirme. Sí, no creo, no debes sentirte como que tienes que explicarte, porque otra vez, no tenías la edad como uh-huh. para entender. Ni la madurez espiritual. La madurez espiritual o la edad también. Uh-huh. No tenías la edad ni la madurez espiritual para poder entender esas cosas a la capacidad que se debía hacer. Entonces no sientas como que te debes de dar una explicación de por qué te saliste. Uh-huh. Simplemente que esa fue tu primer experiencia. Yeah. En cuanto a salir de una iglesia. Lo cual me lleva a deducir que la razón por la cual cambiaste, dijiste, ya había algunos problemas en los jóvenes, algunos problemas en la iglesia, uh-huh. como que ya había habido algunos roces, no a lo mejor contigo uh-huh. directamente, pero algunas cosas que habían irritados a lo mejor la estancia tuya en ese momento. Y el saber de que habías ido a visitar la otra iglesia donde ya estaba gran parte de tu familia uh-huh. y que te habías sentido a gusto, ese fue como un incentivo uh-huh. a decir, ¿sabes qué? Pues creo que mi tiempo ha terminado aquí y debo uh-huh. de estar allá donde está mi familia, porque aparte otra vez, y es entendible, algo parecido nos sucedió cuando estábamos en Misión Vida con una chica más o menos de tu edad, 16 años. Es entendible de que si tenías 16 años, todavía estabas muy apegada a tu familia, no era como que eras una mujer casada o independiente, entonces uh-huh. era entendible de que ibas a seguir a tu familia. Y digo, props to you, te aplaudo de que te hayas quedado por otro ratito, uh-huh. sabiendo que tenías una responsabilidad en un equipo, haya sido el equipo que haya sido, un departamento haya sido el departamento, y a tu temprana edad, o sea que entendiste de que sabes que me voy a quedar otro tiempo porque tengo una responsabilidad en esta iglesia. Pues para darle un poco de contraste a tu historia, la primera vez que yo salí de mi iglesia, que fue muy raro de que yo fuera a salir de mi iglesia, porque en mi iglesia mi papá era mi pastor. Uh-huh. Mi papá era mi pastor y realmente yo nunca me vi saliendo de la iglesia de mi papá porque estaba muy a gusto, estaba sirviendo. Ahí fue mi primera formación, ahí fue mis primeros pininos en un ministerio de la iglesia. Y nunca me vi saliendo de la iglesia, pero hubo un tiempo donde más que nada se me abrió una oportunidad para poder seguir creciendo en lo que Dios me estaba llamando, tal vez en ese momento a mí. Y me acuerdo que lo primero que pensé en hacer cuando me abrieron esta oportunidad es hablar con mi papá. Uh-huh. Ahora, no sé si esa inercia de hablar con mi papá era porque era mi papá, y no sé, para ser honesto, si hubiera hecho lo mismo si el pastor no hubiera sido mi papá. No sé. Tal vez no. O tal vez sí. Pero yo creo que porque era mi papá tuve esa respuesta, ¿no? O esa
acción de, ¿sabes qué? Se me abrió esta oportunidad para ir a servir en esta otra iglesia. Lo veo así. En ese tiempo yo no realmente me había atrapado entre la espada y la pared, porque en la iglesia de mi papá yo ya estaba sirviendo como director de música, estaba haciendo muchas cosas, estaba ayudándole a mi papá en muchas cosas, inclusive no habían pasado ni 5 meses de que habíamos comprado. En ese tiempo yo tocaba, yo era parte de la iglesia y yo tocaba el keyboard, el piano, y habíamos comprado un keyboard de como $5,000. $5,000 para la iglesia donde estábamos era una lanota. Yeah. Era una lanota y no habían pasado ni 5 meses de que habíamos comprado ese keyboard y porque yo estaba sirviendo ahí, porque yo tenía mucho cargo ahí y se iba a usar y X, y tú ¿no? tocabas el piano. Y yo tocaba el keyboard y entonces me vi entre la espada y la pared y dije, ¿qué voy a hacer? Porque aquí mi papá tiene mucho trabajo, pero también se me está ofreciendo una oportunidad para seguir creciendo en el ministerio o en el llamado que Dios me está dando en este momento. Yeah. Y eso es lo que le dije a mi papá. Papá, tengo esta oportunidad de poder seguir creciendo y aprendiendo fuera de este entorno, pero también me veo en esta situación de que no quiero dejarlo así nada más porque sí. Yeah. Y quiero estar aquí, pero también siento que quiero seguir creciendo en esta oportunidad. Mi papá me dijo, en ese tiempo me dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Me dijo lo siguiente: lo que yo no te puedo ofrecer, no te lo voy a quitar. O sea, lo que yo no te doy, no te lo voy a quitar. Entonces, en esa frase yo sentí que él me estaba diciendo, yo no te puedo ofrecer esta oportunidad que se te está dando de seguir creciendo en el llamado que estás ahorita. Yeah. Y porque yo no te la puedo dar, tampoco te la voy a negar. Entonces, me la dejó a mí, me dijo, tú haz como tú sientas. Si tú sientes que tienes que salir, hazlo. Yeah. Y saldrás con la bendición mía como tu padre y como tu pastor. Y con la bendición de la iglesia. Y si sientes que te tienes que quedar, quédate. Hice la decisión de salir y fue una decisión, yo creo que guiada por la voluntad de Dios, porque ahora lo veo. De que si no hubiera salido, a lo mejor muchas cosas, muchas oportunidades de seguir creciendo en el ministerio, no las hubiera tenido si me hubiera quedado. Ahora, si me hubiera quedado, tal vez habría otras oportunidades que Dios hubiera abierto en el futuro, pero bueno, sucedió de esa manera y decidí salir y tuve la bendición de mi papá como mi papá, de mi papá como pastor y de la iglesia. Yeah. Y de ahí el resto es historia, ¿no? El resto es historia. Hemos salido de otras iglesias en otras ocasiones. Ahora, el contexto de esa historia, yo también tenía algunos 18, 19 años cuando salí de la iglesia de mi papá. También era muy chavo, pero nunca tuve, no tengo la experiencia de no estar bajo la tutela de otro pastor que no fuera mi papá hasta ese tiempo. Ahora, unimos todas estas historias, tu historia y mi historia. Ahora ya juntos hemos salido de varios lugares, de varios lugares, no voy a decir muchos, pero varios lugares. Y en cada una de esas salidas, una de las cosas que hemos hablado, está hablando Siri. Una de las cosas que hemos hablado es de que nunca queremos salir por la puerta de atrás. Yeah. Nunca queremos salir por la puerta de atrás. Y cuando hablamos de esa frase, digo, yo sé que tú y yo lo habíamos hablado, ¿qué entiendes tú por esa frase? Pues no salir mal, no salir porque hiciste algo malo, o salirte sin poder honrar el ministerio en el que has estado sirviendo, sin poder hablar con los pastores. Creo que yo esa experiencia ya la tuve cuando me casé contigo y cuando salimos ya como matrimonio de ese ministerio, ya como pareja.
creo que esa fue mi primera experiencia orando, honrando ese ministerio y sabiendo el tiempo de Dios para nuestra vida. Creo que esa fue mi primera experiencia ya en una área más madura espiritual en mi vida, donde decidimos, oramos por un tiempo, estuvimos pensando, estuvimos hablando, estuvimos orando y tratando de buscar la guianza de Dios si era el tiempo de salir. Primer salida donde tú y yo salimos por primera vez juntos. Y lo hicimos diferente, como que en tu mente como te hizo clic algo o como que dijiste, wow, yo nunca había hecho de esta manera. Sí, es que nunca lo había hecho así. La primera vez que salí del ministerio de la iglesia, solamente avisé porque ya no iba a estar al frente del cargo. Simplemente avisaste, ya me voy. Sí, le dije, pastor tío, pastora tía, me voy, ya no puedo servir en esta área. Claro, oraron por mí, me dijeron, bueno, que Dios la bendiga, mijita, ya. Pero del segundo ministerio no lo hice así, solamente porque quise y me salí ya. Y eso es lo que me refiero, ¿encontraste con eso, como que te hizo clic o como que, claro, porque nunca lo había hecho yo así. Porque cuando yo me caso contigo, o sea, tu madurez espiritual, lo que tus padres te inculcaron a ti, la manera en que tú creciste tú naciste en el ministerio, así, literalmente. Yo no nací en el ministerio. Nací en el ministerio. No quiere decir que nací cristiano, pero nací en el ministerio sí. Con la enseñanza de tus padres, el ejemplo. Yo no crecí así, entonces yo no sabía nada de eso. Entonces, cuando tú me dices, cuando tú me dices esta frase, siento que Dios me hace sentir esto. Yo nunca había sabido eso. O sea, ¿cómo que Dios te hace sentir? En ese tiempo, déjame doy un poquito de contexto. En ese tiempo yo había servido en la iglesia del pueblo con el apóstol Juan de la Garza. Por 7 años. Llegué ahí no casado, o soltero más bien, y salí casado con un hijo. Por 7 años estuve ahí y yo creía que iba a haber un punto donde Dios iba a sacarme, tal como Él me llevó a ese ministerio. Llegó un punto donde yo sabía que Dios también me iba a sacar, pero en el momento que yo quería que Dios me sacara o que Dios me llevara a otro lugar, yo quería salir por la puerta de enfrente y yo quería, número uno, dejar el ministerio del cual yo estaba a cargo. En ese tiempo yo era director de alabanza, de alabanza y de director musical y director de pues todo lo que era la música en la iglesia. Yo ministerio floreciente. Y por eso me di a la tarea en los 4 años que yo estuve al frente, porque de los 7 años no estuve los 7 años al frente, pero estuve 4 años al frente de la música. Me di a la tarea de en esos 4 años hacer florecer el ministerio donde yo estaba, para que el día que Dios llegara y que me dijera es tiempo de salir, que yo pudiera dejar un ministerio floreciente y no careciente donde había estado. Quería dejar el lugar mejor de lo que lo había a lo mejor obtenido, y eso para mí era clave. Y entonces cuando llegó el tiempo de salir, como que Dios me hizo sentir que era tiempo de salir, que el tiempo para mí, para ti, allí había terminado. Fue al principio del año, ¿verdad? Creo que fue el 2012, si no me equivoco. Pero fue al principio del año, fue en enero, y te dije, vamos a hablar con el apóstol Juan de la Garza y le vamos a decir este sentir que tengo yo. Me acuerdo que nos sentamos ahí en su oficina, tú y yo, y hablamos del sentir que tenía y que sentía que este año era el último año. O sea, fue un año. Sí, exacto. De hablar, de anticipación, donde yo le dije, siento que este es el último año que yo voy a estar en el ministerio, pero quiero que sepa que todo este año lo vamos a trabajar duro para dejar un ministerio floreciente, si es que Dios nos confirma a mediados del año que esto que estoy sintiendo es así. Y entonces estuvimos desde enero hasta julio, donde estuvimos orando, donde estuvimos pidiendo al Señor, Señor, esto viene de ti, esto es de parte de ti.
Y entonces en julio volvimos a hablar con el pastor, volvimos a entrar a la oficina del pastor y le dijimos... El sentir seguía ahí. El sentir sigue ahí, parece que esta es una confirmación. Creemos que en diciembre estaremos saliendo de esta iglesia y queremos salir con su bendición, con la bendición del Señor, con la bendición de la iglesia y y esa constante comunicación, ¿no? Porque era comunicación de saber que el pastor supiera dónde estábamos y dónde estaba nuestro corazón y la intención de salir. Sí. El pastor nos dijo lo mismo que tú decías, nos dijo, ok, oren, piénsenlo, háblenlo, pero nunca nos dijo, no es tiempo de salir o no, ustedes no van a salir de aquí. Creo que el pastor tiene una vasta experiencia y antes de nosotros yo creo que ya había tenido muchas experiencias como esa. Y esa experiencia le dio al pastor darnos las palabras correctas a nosotros, porque nunca nos dijo, no es tiempo de salir o no quiero que se vayan. No, siempre nos dijo, oren, háblenlo, platíquenlo y sigamos en comunicación. Esa fue nuestra experiencia. Esa fue nuestra experiencia y salimos, creo que del ministerio del pastor Juan de la Garza, que le mandamos un saludo a él y a toda su familia. Fue una de las experiencias más lindas donde pudimos salir y pudimos ser de bendición como ellos pudieron ser de bendición para nosotros y salimos orados, bendecidos, ungidos, abrazados, ungidos y todo lo demás. Y eso de salir por la puerta de enfrente es muy importante. Porque eso dejamos las puertas abiertas para con el pastor. Porque hasta el día de hoy, con el pastor Juan de la Garza y su familia, tenemos una linda amistad, comunicación. Literalmente estuvimos con el pastor hace que 2 meses, 2 meses, en enero, ¿no? Sí. En enero estuvimos en la casa del apóstol y conviviendo. Dejamos abiertas las puertas, ¿no? Tanto de aquí para allá, de allá para acá. Y eso es lindo. Sí. Es lindo. Es bonito, es un proceso donde dices qué bueno que pudimos salir de esa manera. Y de todas las iglesias donde hemos salido, siempre ha sido nuestra intención salir por la puerta de enfrente. ¿Crees que hay una razón, Mayra, por la cual no se pueda salir por la puerta de enfrente? O sea, que hay una razón donde dices, ¿sabes qué? Salieron mal. No que salieron mal, pero que salieron como que no avisaron. Pues sí, yo creo que sí. Ha habido, nosotros nunca hemos tenido esa experiencia, gracias a Dios, en los ministerios que hemos estado. Pero yo creo que sí hay personas que les ha tocado salir por la puerta de atrás. O sea, se van y no avisan. Se van, no dicen, es la razón por la que me voy a ir a otro ministerio. Ya cuando acuerdas, pues estar en otra iglesia sirviendo, ¿no? Entonces tú no sabes ni qué onda. Pero la pregunta es, ¿crees que hay una razón válida por lo cual eso esté bien? Porque vamos a ser honestos. La experiencia que hemos tenido nosotros con cada pastor, nosotros siempre hemos tratado de dejar la puerta abierta y siempre hemos tenido esa respuesta buena de todos los pastores donde hemos estado. Pero sí hay pastores, vamos a ser honestos, sí hay pastores que te niegan. Es lo que iba a decir. Que te niegan la salida y que te dicen, no. Nosotros no hemos tenido esa experiencia, pero sí hemos escuchado las historias de personas que nos han dicho, no, es que no es tiempo para ti para salir. No es ¿por qué van a salir a abrir otra iglesia? O ¿por qué aquí hay mucho trabajo? Sí. ¿Por qué tienen que ir para allá? Aquí hay mucho trabajo. Y hemos escuchado esas historias. Sí, es lo que iba a decir, de que creo que eso va conectado al salir por la puerta de atrás, ¿no? De que a veces tú hablas con el pastor, le haces sentir lo que estás sintiendo en tu corazón, de a lo mejor de abrir una iglesia, a lo mejor de ir a otro ministerio donde Dios te está llamando. Porque a veces hay puertas que Dios te abre en otros ministerios. Ahora, no sabemos si las puertas son abiertas por Dios o tú lo ves como una oportunidad, pero por eso es importante el ser sabio y orar, pedir la guianza de Dios y platicarlo con tus líderes y con tus pastores. Sí.
momentos y oportunidades que se te abren donde hay una oportunidad, pero hay pastores que dicen, no, es que aquí hay mucho que trabajar, aquí hay, mira, ¿quieres abrir una iglesia? Mira, aquí trabaja con los jóvenes, o aquí vete en la célula, o ya te están ofreciendo director de alabanza. No, mira, primero, y no pueden ver que a lo mejor o posiblemente sí es una oportunidad. Sí, como puede que no, pero no vas a saber hasta que te pongas en oración. Y si esa persona te dice, voy a salir, es porque ya hizo una decisión en su corazón. Yeah. No entiendo, y no sé si tú me puedes explicar como pastora, no entiendo por qué un pastor diría, no, ¿sabes qué? No puedes salir, no te dejo salir, Yeah. o no voy a orar por ti, o no te voy a dar la bendición. Ajá. Algo que tú mencionaste y que siempre mencionas es de que una vez estabas hablando y hiciste ese comentario de que la gente no nos pertenece a nosotros como pastores, de que la gente le pertenece a Dios. Y el tú ponerte, creo que como pastores también tienes que saber el tiempo de Dios, ¿no? Que el tiempo de Dios, si alguien viene a hablar contigo y te viene a decir, pastor, siento esto en mi corazón, creo que nuestra actitud no es de que no te vayas porque eres valioso aquí o porque estás sirviendo en esta área. Simplemente motivarlo a que ore, a que busque la guianza de Dios. Y así como lo hizo el apóstol con nosotros, ¿no? De que hablamos con él, expresamos el sentimiento que estábamos teniendo en ese momento. Y él en ningún momento se enojó, en ningún momento dijo no, simplemente dijo oren, platiquen y busquen la guianza de Dios. Entonces una actitud que podemos tomar como pastores es simplemente motivarlos a orar, motivarlos a esperar también el tiempo de Dios, pero tampoco tomar la actitud de adueñarnos de la gente, porque la gente no es nuestra, la gente se puede ir cuando quiera, pero gente que está sirviendo, gente que son claves en el ministerio, que de repente vienen y nos dicen, tengo que salir porque voy a ir a servir en otro ministerio. Sí nos duele porque están sirviendo acá. Desde luego que duele. Pero no podemos adueñarnos de la gente. Si en su corazón y en su mente está la decisión ya, pues no podemos tampoco prohibirles que se vayan. O sea, oramos, los bendecimos y que Dios les bendiga y que Dios los use ya también donde están. Pero cuando tomamos una actitud de ser egoístas y solamente quererlos tener con nosotros, pues también estamos mal nosotros como pastores, ¿no? Porque no podemos adueñarnos de la gente. Dos cosas que quiero decir. Sí, lo que dijiste es aciertas. Tú y yo estuvimos pastoreando al frente de una iglesia y tuvimos a gente muy talentosa, ajá, muy aportadora, ajá, que se nos fue, sí, ¿no? No digo que se nos fue, que vinieron y hablaron con nosotros. Y yo escuché la historia de una familia, la cual la familia era todos eran muy talentosos y todos aportaban, no solamente talentosos, sino todos aportaban y tenían ese corazón, vivían en misión, ¿no? Ajá. Vivían con una misión, tenían propósito, el propósito no solamente de la visión de la iglesia, sino también el propósito de Cristo, ¿no? De hacer discípulos. Un momento donde la familia tuvo que salir, yeah, o sentía que debería salir de esa iglesia y el pastor como que vio que una familia muy talentosa, muy servidora, muy aportadora iba a salir, pues te duele. Uh-huh. O sea, yo me recuerdo cuando hubo una persona que iba a nuestra iglesia y vino con nosotros y nos dijo, ¿sabes qué? Creo que es tiempo de salir para mí, yeah, hay esto que tengo que hacer y me dolió. Yeah. Porque los que, lo voy a decir, nadie se ofenda, y cuando digo no se ofenda no es porque voy a ofender a todos. No, pero digo, porque cuando una persona se va, una persona que no aporta, que no ayuda, que no sirve, que no picha, no cacha ni deja batear, y se van, hasta le das gracias a Dios. Gracias, Señor, que te llevaste a este hermano, porque te llevaste a esa familia. ¿Sí o no? Cierto. ¿Sí o no? Sí. Y no creo que estoy siendo irrespetuoso, uh-huh, pero cuando te encuentres con esa familia dices, pues qué bueno que se fueron porque más estorbo estaban siendo, ¿no? o simplemente hay otras personas que no, como digo, no pichan, no cachan ni dejan batear, uh-huh, o no pichan o cachan solamente. Entonces van y dices, pues está bien. Pero sí, cuando se va una familia
que aporta, que apoya, que sirve, que da, que todo. Que está involucrada en el servicio a Dios en la iglesia. Te duele, claro. Sí te duele. Y entonces en esta historia como que el pastor dijo, no se vayan, no es de Dios, no se vayan, no se vayan. Porque sí, porque esa familia era muy talentosa, muy ayudadora, muy servidora. Y entonces la familia dijo, tenemos que salir, es tiempo de Dios. Salimos en un mes. Entonces como que le dejaron la pelota al pastor, ¿no? Y la historia es de que el pastor no quiso, como que el pastor no los pasó al frente al final de ese tiempo y no los pasó al frente para orar por ellos porque ellos ya habían hecho una decisión para despedirlos y al final de ese mes salieron y salieron sin despedirse porque ya no era responsabilidad de ellos, sino era responsabilidad del pastor pasarlos a presentar porque ellos ya habían hecho una decisión. Eso es lo que quería decir, número uno. Número dos, sí duele. Número uno, sí duele. Número dos, es de que cuando una persona viene contigo y te dice, creo que es tiempo de salir, es porque su corazón ya no está ahí. Ya no está ahí. Y si mi corazón ya no está en un lugar, yo no entiendo. Yo como pastor, ¿para qué quiero tenerlo allí si su corazón ya no está ahí? Ahora, si esa persona viene conmigo y me dice, pues sentimos que tenemos que salir o sentimos que a lo mejor es tiempo de nosotros salir, pero no sabemos, estamos en duda, nos gusta aquí también, pero sentimos que esto y esto y esto. Bueno, entonces yo creo que también puede haber una posibilidad de que todavía Dios quiera dejarlos ahí otro rato. Claro. Pero cuando una familia, una persona te viene a decir, ¿sabes qué? Es tiempo para mí salir, hay otro lugar que voy a ir, o es porque esa familia, porque esa persona ya su corazón ya no está ahí. Sí. Algo que mencionaste, o sea, si hay familias que brincan de iglesia en iglesia, ¿no? Como que están aquí un mes, 2 meses, se van y van a otra. O sea, como que nada más andan brincando de iglesia en iglesia. Y a lo que tú mencionas, o sea, no te duele, ¿no? No te duele porque no aportan nada a la iglesia. O sea, no están comprometidos al 100% con la iglesia. Y realmente no te duele. Pero a lo que mencionas es de que si hay gente que son claves en el ministerio que te duelen y que sí te duelen porque se van, porque van a ir a servir a otro ministerio o porque Dios los está llamando al pastorado, porque Dios los está llamando a misiones, entonces te duele, pero entiendes que es gente que es madura, gente que ha buscado de Dios, que ha buscado la guianza de Dios. Y les das como que la bendición, ¿no? Les das la bendición y también los honras de esa manera a ellos por el tiempo que han estado sirviendo, por el tiempo que han estado trabajando al lado tuyo, y los honras y los despides de una manera donde dejas la puerta abierta cuando quieran regresar a otra vez a servir en el ministerio. Mira, son bienvenidos otra vez de regresar. Una manera de saber que te estás yendo de una iglesia de una manera no saludable es cuando te vas y eres reemplazado fácilmente. O sea, de que cualquier otra persona puede hacer lo que tú estabas haciendo. De que en el tiempo que estuviste ahí, haya sido 10 años, 5 años, de que en el tiempo que estuviste ahí no llevaste eso que se te dio a ti al siguiente nivel. O sea, no creció el cargo que tenías. Sí, no creció. O sea, no hiciste una diferencia en ese lugar. Que cuando te vas de un lugar es como, y lo dejaste peor que como estaba, o igual que como estaba, es como que eso es una manera no saludable de irte. Otra cosa, cuando te vas de esa iglesia, ¿la iglesia va a sentir la diferencia? ¿O no va a sentir la diferencia? Sí, porque hay personas que se van de la iglesia y es como que, hey, ¿te acuerdas de tal y tal? No, ¿quién es? Aparte, yo entiendo esa parte y sí, es mucha responsabilidad. Estamos hablando de la gente que está sirviendo en la iglesia. Más o menos lo que estabas hablando, ¿no? Sí, de que te vas y no te extrañan porque realmente no conectaste, no creciste, no hubo una diferencia, no hiciste la diferencia en el lugar en el que estabas sirviendo. Sí, y bueno, la última cosa que podemos decir es, hay personas que, tienes razón, no están a cargo de nada, simplemente han estado yendo a ese lugar.
lo mejor que puedes hacer, si tú sientes que es tiempo de salir de esa iglesia, es hablar con ese pastor. Ujú. Sea que te guste o que no te guste, sea que el pastor haya estado distante o haya estado cerca, Yeah. sea la relación que tengas con el pastor, o si no tuviste una relación cerca con el pastor, a lo mejor con un líder más cercano, pero que hables con esa persona, que digas, estuve aquí 5 años, ustedes me recibieron, me abrazaron, me dieron de comer espiritualmente. Lo mínimo que puedes hacer Yeah. es, como señal de respeto, es hablar con ese pastor, Ujú. hablar con ese líder y decir, es tiempo para mí de salir, voy a y dar la razón verdadera, porque Yeah. también hay personas, y como pastor tienes mucha esta experiencia, que cuando te están diciendo algo, no es cierto lo que te están diciendo. No es cierto no, pues es que me voy para acá porque sabes que la historia que te están dando no es cierto. O sea, no es excusa válida. Sí, lo mínimo que podemos hacer es dar la historia verdadera, Ujú. la historia real. Decir, le duela o no, sea difícil o no, es decir, sabes que tuve un roce con una familia de aquí, tuvimos un problema, he tratado de sobrepasarlo, he tratado de seguir adelante, pero ya es muy difícil porque hay tensión, Yeah. no me siento a gusto, creo que es tiempo para mí de salir. O he tratado de servir aquí, no se me ha dado la oportunidad. Desde luego, el pastor siempre va a tener como pastor siempre vamos a tener nuestra defensa y decir esto y esto y esto, pero dar la razón real y verdadera. Exacto. Sea difícil o sea fácil, dar la razón verdadera, por lo menos así le dejas saber al pastor por qué te estás yendo, Sí. y ya la pelota queda del lado del pastor. Ujú. Sí, hay muchos pastores que ahí deciden bendecirte, ahí en el lugar, en la oficina, donde te bendigo, gracias por estar con nosotros, y eso, y di que te fue bien. Ujú. No, di que te fue bien. Por lo menos el pastor está teniendo ese respeto de orar por ti y bendecirte en ese lugar. Yeah. Hay otros pastores que van la milla extra y te presentan frente a la iglesia, te pasan al frente a la familia, a la persona, y los bendicen en frente de la iglesia, y eso es como un honor. Yeah. Ese es un honor de que la gente sepa que estás saliendo por la puerta de frente. Ujú. Creo que eso es lo último que puedo decir. Lo mínimo que puedes hacer si no estás sirviendo en la iglesia, pero has estado en esa iglesia, es hablar con una persona. Ujú. Y no solamente salirte. Yeah. Salir bien. No solamente irte y no le dijiste a nadie, no hablaste con nadie, no. Creo que eso es lo peor que puedes hacer. Yeah. Creo que eso es lo peor que puedes hacer, y mi consejo es no lo hagan. No No es padre, Traten de hacerlo. no es chido. No es lindo. No es lindo para el pastor. No es lindo para el pastor preguntarse qué pasó con esta familia, dónde está, ya no la hemos visto, y de repente se fueron de iglesia, ya tienen meses que no vienen, y es triste, pero sal honrando el ministerio, sal honrando a la vida de los pastores, y eso trae bendición sobre tu vida. Cuando sales de una manera bien, sales honrando el ministerio, honrando al pastor, honrando a Dios, y eso trae bendición sobre ti. O sea, te deja la puerta abierta para un día que Dios te traiga de regreso. Es correcto. Ahí está la puerta abierta. Creo que nos desviamos de la pregunta original, que era ¿cómo sé cuándo salir de mi iglesia? No hablamos de cómo sé, pero a lo mejor en algún otro episodio. Nos vamos por donde la plática nos lleva, ¿no? Pero creo que eso es todo en este episodio del día de hoy, en audio solamente, YouTube, Spotify, iTunes, más preguntas ¿Qué respuestas? Nos vemos hasta el próximo episodio. Arrivederci. Arrivederci.